Entonces, antes de meternos de lleno en estos documentos, primero ya vimos la base del punto de partida con respecto a BIM, de dónde partimos, ¿sí? Para definir BIM como documento, y también tenemos que basarnos en lo que dice la norma. Estamos hablando de los documentos BIM según la norma ISO. Bueno, veamos un poco en profundidad de qué habla esta norma ISO, ¿no? Muchas veces se vincula esta norma ISO 19650 escucho mucho por ahí, con la norma BIM. La realidad es que no es una norma BIM, es una norma que obedece a un estándar de familias internacionales de estándares, sí, que define procesos colaborativos, pero que habla de la gestión de la información digital desde el ciclo de vida del activo en sus distintas fases: diseño, construcción y operación y mantenimiento. Entonces, el mayor inconveniente que se presenta con respecto a esta norma es la creación en la implementación de procesos y normas, que muchas veces puede ser compleja y que requiere un enfoque estructurado. Como veíamos, esta falsa creencia de que es BIM, de la cual además no estamos acostumbrados a trabajar ni de forma colaborativa ni de forma estructurada con una base de datos, esto trae inconvenientes. Pero además, nosotros tenemos la posibilidad, entonces, a partir de estandarizar estos procesos según una norma internacional, desarrollar y documentar procesos claros y detallados y capacitar a los equipos en estos procesos para realizar, por ejemplo, revisiones periódicas y adaptar estos procesos según lo que sea necesario. Esto es lo que nos permite tener una norma internacional con respecto a la gestión de la información. Estamos trabajando con una base de datos, ordenemos esa base de datos para que todos los actores puedan utilizarla con sus distintos enfoques, pero además creemos procesos y procedimientos claros con información estructurada. Esto es lo que nos pide la norma: gestionar la información. Establece un marco sólido para la gestión de la información en los proyectos utilizando BIM. Sus principios y objetivos están diseñados para mejorar la eficiencia, la colaboración, la calidad y la seguridad en la gestión de la información, asegurando que los proyectos se completen de manera efectiva y cumplan con los estándares más altos en el mundo. Esta norma nos habla sobre una base de datos, sobre un modelo de información para tomar decisiones informadas con respecto a nuestros proyectos. Un modelo de información que es una base de datos. La norma habla de un conjunto de contenedores de información. Información que puede ser estructurada y no estructurada. ¿Qué es esto de información estructurada y no estructurada? Ahora lo vamos a ver. Pero quedémonos con que es un modelo de información y un conjunto de contenedores de información. ¿Por qué? Porque, como veíamos, trabajamos en un único modelo central, pero que contiene archivos de distintos equipos de trabajo. Entonces, un modelo de información, dice la norma, son repositorios de información necesarios para tomar decisiones a lo largo del ciclo de vida, desde el proyecto hasta el activo construido. ¿Y a qué se refiere la norma cuando habla de contenedor de información? Bueno, un conjunto de información persistente y recuperable desde un archivo, sistema o aplicación de almacenamiento jerarquizado. Es decir, información no es un dato aislado que pueda estar por ahí, sino que tiene que ser información persistente y recuperable desde un archivo. Es decir, yo lo tengo que volcar en determinado archivo y que yo lo pueda volver a consultar. Esto es un contenedor de información. Y en definitiva, la información, según la norma ISO, es un conjunto de datos reinterpretables de una manera formalizada y adecuada para su procesamiento, comunicación y análisis. Es decir, la información no son datos, sino que tenemos que ordenar y estructurar los datos de determinada manera, formalizarlos para que puedan ser procesados, comunicados y analizados. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de la norma en cuanto a la gestión de la información? Los requisitos van a expresarse en función de la fase del desarrollo del proyecto que se planea utilizar. Como veíamos, según la fase del proyecto definíamos los usos para los cuales ese modelo se va a utilizar. Y existen diferentes requisitos de información según las distintas perspectivas, ¿sí? Tenemos los requisitos de información de la organización, el OIR, ¿sí? Es ese inversor o ese dueño de este proyecto, de este activo construido, que va a definir, entonces, según ese modelo de negocio, cómo el desarrollar ese proyecto con BIM lo va a beneficiar a su modelo de negocio. Es decir, qué misión tiene con respecto a la productividad y a la eficiencia
ese modelo de negocio que lo va a beneficiar de digitalizarse para ese proyecto, para ese activo, ¿sí? Los requisitos de información del activo, pensando en que este inversor va a querer planificar la operación y mantenimiento en el tiempo de ese activo construido, va a volcar entonces qué requerimientos va a necesitar controlar en cuanto a datos para poder mantener el activo construido y operable en el tiempo. Es decir, planificar, por ejemplo, cada cuánto se tiene que hacer el mantenimiento de los ductos, dónde están esos ductos, en qué lugares, cómo se inspeccionan para no tener que estar rompiendo paredes, techos y demás, sino que sea una operación mucho más eficiente, ¿sí?, de este activo. Y esto en definitiva va a dar, estos dos elementos son los que van a determinar el modelo de información del activo. Es decir, nosotros como profesionales vamos a desarrollar un modelo de información sobre el activo. ¿En base a qué? A estos requisitos de información sobre el activo que nos definió este inversor, este cliente, y esto se basó en definitiva en esta visión y misión mucho más estratégica que tenía ese cliente, ese inversor, con respecto a su modelo de negocio y cómo BIM lo iba a beneficiar. Después están los requisitos de información del proyecto. En particular, este cliente va a definir también los requisitos de información con respecto a ese proyecto, en dónde tiene que alojarse la información para que este cliente lo pueda ver, lo pueda analizar, cómo le va a servir, para qué quiere utilizar esta información del proyecto, ¿sí? Y esto va a definir también los requisitos de intercambio de información. Es decir, una vez que nosotros como profesionales desarrollamos este modelo, ¿en dónde lo volcamos? ¿En qué plataforma? ¿En qué entorno común de datos? ¿Cómo va a ser ese proceso de intercambio de información para que el cliente lo pueda utilizar y que sea eficiente este proceso? Esos son los requisitos de intercambio de información. Y esto va a determinar, en definitiva, va a dar pie a que nosotros como profesionales podamos desarrollar el modelo de información del proyecto. Es decir, esa información que va a contener el proyecto de acuerdo a los requerimientos de intercambio y a los requerimientos de información del proyecto que definió ese inversor, ese cliente. Entonces, veíamos que trabajar con una base de datos, ¿sí?, con un modelo de información, decía la norma, puede contener contenedores de información estructurados y no estructurados. ¿Qué es esto? La información estructurada es toda esa información que está ordenada. El modelo geométrico, la cuantificación de materiales, las tablas, ¿sí?, de planificación, de cuantificación, ¿sí? Y la información no estructurada son todas esas hojas técnicas, documentos adjuntos al proyecto, videos, manuales, notas de reuniones, fotografías. Entonces hay que tener en cuenta que en torno a ese modelo de información vamos a tener información estructurada, que es el modelo, pero que es solo una parte, y también información no estructurada. Todo eso compone el modelo de información que este cliente va a requerir. Y también hay que tener en cuenta que dentro del modelo nosotros podemos tener información geométrica e información alfanumérica. La información geométrica es el detalle, la dimensionalidad, la ubicación del elemento, la apariencia y el comportamiento paramétrico que nosotros le vamos a dar para poder volcar determinada información en el modelo.